Hola gente de YouTube, sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Nicolisa y el día de hoy he querido empezar una nueva sección en el canal en donde se van a compartir historias de seguidores. Estas historias, repito y aclaro, no son mías personales, son de seguidores que me han compartido ciertas experiencias bizarras, turbias, raras en Corea del Sur. Y en esta ocasión la historia que voy a contar es un poco fuerte, pero está con el fin de que las chicas lo escuchen y que tengan mucho cuidado y no se dejen llevar por las idealizaciones que tienen sobre todos los coreanos. Aquí tengo mis notas, voy a abrir el cuaderno y vamos a empezar con la historia. Me fui a Corea en abril con Working Holiday. En esta oportunidad me fui porque quería vivir en el país por un tiempo más prolongado que 3 meses y también porque tengo mucho interés en el K-pop y los K-dramas. Al irme, obviamente como tengo interés en esas cosas, me llamaban mucho la atención los hombres coreanos. Así que empecé a utilizar aplicaciones de cita para poder conocer a alguno. No sé si saben, pero las aplicaciones de cita más populares que hay para conocer hombres son Meet, Tinder y HelloTalk, que muchas de ellas están hechas para intercambio de idiomas, pero no siempre tienen esa intención, sino que muchas veces se utilizan para conocer a personas, en este caso coreanas, y poder tener algún tipo de relación con ellos o con ellas. Habían pasado ya unos meses que había llegado a Corea del Sur y en eso encuentro a un hombre el cual quería tener solamente un encuentro íntimo conmigo y nada más que eso. Como yo no me considero la persona más bonita físicamente, lo acepté porque en todo el tiempo que había estado en Corea del Sur, en todos esos meses, no había podido concretar ningún tipo de relación amorosa con ninguno de los chicos que me había visto. La mayoría de ellos solamente me escribían y ya luego desaparecían, siempre después del acto me gosteaban. Así que decidí empezar a aceptar que solamente me iban a escribir para ese tipo de encuentros y acepté salir específicamente con este chico porque me había parecido atractivo físicamente. En todos los encuentros que había tenido con chicos en Corea del Sur no sentía que era peligroso porque muchos de ellos son solamente el encuentro y ya luego de eso se terminaba. Para este entonces ya le había perdido el miedo a el encuentro con los chicos coreanos porque sentía que me sentía más segura que tener encuentros con chicos de mi propio país o otro tipo de extranjeros en Corea del Sur. En general decían que eran muy respetuosos, siempre llegaban con algo en las manos, es decir, con pequeñas cosas, con comida, o ordenaban comida, a veces limpiaban o ayudaban con la limpieza de la casa si veían que algo estaba desordenado. Entonces a ella le parecía que los coreanos la verdad es que eran no tan peligrosos al momento de encontrarse con una mujer. Acontece y resulta que este coreano en específico no quiso venir a mi casa, sino que me dijo que nos fuéramos a un motel. Los moteles en Corea del Sur son muy comunes, están en todas partes, y la verdad es que no me parecía un encuentro raro, pero sí me llamó la atención porque la verdad es que muchos coreanos prefieren venir a la casa y es por eso que te preguntan mucho si vives sola, pero en esta situación este coreano me insistió que fuéramos a un motel. Era bastante tarde y le dejé dicho a una amiga que tenía este encuentro con un coreano. Que esto no se lo conté a mi amiga, pero él me había dicho que él tenía esta clase de fetiche íntimo de ser el dominante y tener a alguien sumisa. Yo en lo personal no tenía ese tipo de fetiches, pero no me molestaba ser dominante o sumisa. Yo me considero muy flexible en ese tipo de cosas. Nos quedamos de juntar afuera del motel. Ambos accedimos a entrar a una habitación y una vez dentro me doy cuenta de que el chico era extremadamente dominante y agresivo. Apenas entramos a la habitación, me empezó a sacar la ropa de manera muy brusca. No me dijo ninguna palabra, ni siquiera hubo un hola, sino que directamente fue a lo que habíamos acordado.
Yo en lo personal estaba entrando en shock porque nunca me había encontrado con este tipo de situación. Había pensado que quizás eso era parte del juego, de lo que él me propuso por chat, así que solamente lo dejé fluir. Durante el acto empezó a golpearme, morderme e incluso siguió haciendo de eso a pesar de que yo le había dicho que parara. En un momento empecé a forcejear con él y también a poner algo de golpes y presión porque el tipo no estaba parando cuando yo le había dicho que parara. En ese forcejeo pasé a golpearle la cara y ahí fue cuando el tipo paró de hacer lo que estaba haciendo, me dirigí al baño, me limpié y en el reflejo del espejo pude ver que tenía varias partes de mi cuerpo moradas. El tipo se quedó en la cama y no decía absolutamente nada, ni siquiera me siguió al baño. Empecé a ponerme la ropa con las manos tiritonas y a punto de llorar, y en el momento que salí, el tipo empezó a hacer comentarios despectivos hacia mi persona y hacia mi cuerpo, pidiéndome que por favor dejara de comer e hiciera algo de ejercicio. Afortunadamente sus agresiones no pasaron a más y salí del motel totalmente asustada y de camino a mi casa empecé a llorar. Intenté marcarle a varias amigas, pero me di cuenta que todo ese acto había durado aproximadamente una hora, porque eran casi las 12 de la noche cuando salí y yo me acuerdo que era un poquito pasado de las 11 cuando había entrado. Tomé una micro y de camino a mi casa en el bus empecé a pensar y a cuestionarme si lo que había pasado era mi culpa o no, si estaba bien lo que hice o no, porque en el fondo él me había comentado el tipo de juego que él quería, yo estaba consciente y también lo había aceptado, pero a la misma vez si yo le digo a alguien que pare, debería de haber parado. Entonces no sabía si lo que estaba pasando estaba bien o mal, todavía seguía con mucho shock. Cuando llegué a mi casa me bañé varias veces. Sentí que tenía que bañarme y empecé a tener miedo, miedo de todo, de lo que había pasado, de las marcas que habían en mi cuerpo, de las posibles enfermedades que podría haber tenido. Y a pesar de que en algún momento se había usado protección entre el acto, yo me acuerdo lúcidamente haber visto que este chico se había sacado el preservativo, por lo que también tenía miedo a quedar embarazada. El siguiente día salí y empecé a llamar a una amiga y a contarle todo lo que había pasado. En el momento no sabía si reír o llorar, sencillamente estaba contando toda la experiencia y intenté ponerle algo de humor para que mi amiga también no se lo tomara tan en serio, porque en ese momento no quería alarmar a nadie. Pero mi amiga no se lo tomó con nada de humor, todo lo contrario. Me dijo que tenía que ir de inmediatamente a la embajada o a la policía y denunciar a este tipo, sobre todo si lo conocí en una aplicación en donde más mujeres podían estar expuestas a vivir una experiencia tan traumatizante como la que yo había tenido. Sin embargo, no le hice caso. Hasta el día de hoy tengo esto guardado como una historia que no se la puedo contar a cualquiera porque tampoco quisiera alarmar a mi familia y en esos momentos también no quería tener ningún tipo de problema legal. Mi plan era quedarme en Corea un año y regresarme a mi país. Así que hasta el día de hoy también no le he querido contar nada a nadie, sobre todo después de la reacción que tuvo mi amiga, que ella me estaba presionando mucho a tomar acciones legales al respecto. Pero quise compartirte esta historia porque quiero que muchas personas más lo lean y que tengan cuidado cuando usen Tinder en Corea del Sur, porque no soy la única persona a la que le ha pasado este tipo de situaciones tan horribles. Bueno, esta es sin duda una historia muy terrible que le pasó a una persona y quizás a cuántas personas más no le haya pasado lo mismo y no le hayan contado a nadie por miedo al que dirán, al ser juzgadas o al tener cualquier tipo de problema legal en un país que evidentemente no es el suyo y no saben qué tipo de derechos tienen como mujeres, como humanos o como extranjeros en Corea del Sur. A pesar de ser una historia muy delicada y de la que no estoy segura si quiero publicar o no, lo que me anima a compartir esto es el hecho de que yo sé que muchas personas están pensando en ir a Corea del Sur con ese visado. En este último tiempo son muchos los países latinoamericanos que tienen una Working Holiday o visa de vacaciones y trabajo a Corea del Sur,
ya sea Chile, Argentina, México, Costa Rica, Uruguay, Perú. Y yo sé que muchas personas tienen esta intención de llegar a conocer un coreano por el tipo de idealización que nos transmiten, ya sea los K-dramas, el K-pop, las redes sociales, pero sin duda deben saber que en cualquier país del mundo, sean hombres o mujeres, no debemos exponernos eh, tanto a lo desconocido porque en el fondo no sabemos qué tipo de persona es la persona que estamos conociendo o recién empezando a conocer, sobre todo por aplicaciones de citas. En Corea del Sur, Tinder es usado casi en su mayoría por personas que quieren tener una noche o diversión o una amigas con derechos. Son muy pocas las personas que están abiertos a tener una relación más formal o llegar a casarse. No le estoy diciendo que no hay, pero tienen muchas más probabilidades de encontrarse con gente enferma o pervertidos, pervertidas, que con personas que están en sus cinco sentidos, son personas de bien y quieren algo más serio o más bonito con ustedes. Así que bueno, gente, hasta aquí es el video de la historia de Tinder en Corea del Sur. Si ustedes tienen una historia o conocen una historia que les gustaría compartir con fines de ayudar o de entretenimiento, lo que sea, aquí les voy a dejar mi Instagram para que me vayan a seguir y me vayan a dejar la historia. Todas las historias se van a compartir de manera anónima. Está de más decir que la persona, la dueña de esta historia que acabo de comentar en este video, está de acuerdo con que se comparta de manera anónima para advertirle a otras mujeres y evitar que les pase a otras personas. Y eso, chicos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, como siempre, los dejo invitados a compartir, darme like, dejar un comentario. Aquí en la cajita de descripción también les voy a dejar link directo a todas mis redes sociales y nos veremos en el próximo video. Chao, chao.